hospitales. Todavía en los hospitales no se puede entrar a visitar a los enfermos, solamente puede ir un acompañante. Entonces vamos a orar por los hospitales y por los presos. Nuestro hermano Jorge Osvaldo va a orar por eso. Y también para que nosotros como creyentes comprendamos la importancia de servir en los ministerios de la iglesia. Es decir, ser creyente es desarrollar los dones en la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro hermano Junior nos va a dirigir por eso, para que como creyentes comprendamos la importancia de servir en los ministerios de la iglesia. Pues estos 5 hermanos nos van a dirigir en oración mientras tenemos comunión con el Padre. Padre, seguimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos, Padre. Gracias porque somos unos privilegiados, Señor, de poder estar, Señor, en uno de los mejores lugares que podíamos estar, que es en tu presencia, Señor, en tu casa, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada persona, Señor, que aquí reunida, cada bebé, Señor, Padre Santo, cada niño, Señor, cada joven adolescente, cada adulto, Señor, Padre, cada persona mayor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Venimos, Señor, a rendirnos delante de tu presencia, Señor, Padre, en gratitud, Señor, por todas las maravillas que tú haces por nosotros, Padre. En especial te queremos poner, Señor, la vida de tus siervos, Señor, Padre Santo, la familia pastoral. Bendecimos, Señor, Padre Santo, al pastor, la pastora, Señor, a Ruth e Ismael. En especial, Señor, a tus siervos, Señor, Padre Santo, que va a compartir, Señor, la palabra, Señor, Padre Santo, en los lugares donde tú le vas a llevar, Padre Santo. Que sea el Espíritu Santo de Dios, Señor, ungiendo, Señor, sus labios, Padre. Que cada palabra, Señor, que salga de su boca, Señor, Padre Santo, no sea palabra humana, sino sea palabra dirigida y controlada por tu Santo Espíritu, Señor, Padre. Tú sabes, Señor, que tu Hijo no quiere, Señor, no quiere hablar de Dios, sino que tú hables a través de Él, Padre. Señor, que Él sea un canal, un instrumento, Señor, como Señor como está haciendo, Señor, en tu casa de oración, Padre. Bendecimos a Él, Señor, Padre Santo. Toma el control, le vestimos, Señor, con la armadura de Dios para que tú les lleves, les traigas con bien. Para que todo el tiempo, Señor, Padre Santo, en ningún momento, en ningún segundo, Señor, Padre Santo, tu cobertura, Señor, Padre Santo, sea parte de ellos, sino que ellos siempre, Señor, estén cubiertos por tu sangre preciosa, Señor, Padre. Y sabemos y declaramos en el nombre de Jesús que esas palabras, Señor, van a ser de bendición en las congregaciones, Señor, donde tú vas a utilizar a tus siervos, Señor, Padre Santo, y muchas vidas, Señor, Padre Santo, van a ser, Señor, transformadas, Señor, Padre Santo, por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Señor, seguimos bajo tus pies, Señor, buscando tus ojos, Señor, buscando tu oído, buscando tu misericordia y tu amor, Señor, porque la gloria, Señor, y la honra es para ti día tras día, Señor, porque tú eres el que viene, Señor, el que pronto va a venir, Señor, y nos va a libertar de todo esto, Señor. Esperamos, Señor, que tu propósito, Señor, sea de esta enfermedad, sea controlable, Señor. No nos dejes caer, Señor. Esperamos que esta enfermedad, Señor, sea controlada por ti, Padre. Esperamos, Señor, que esta enfermedad no nos gane, Señor. Que esta enfermedad, Señor, sea para bien, Señor, para acercar al mundo, Señor, a tu palabra, Señor. Esperamos que nosotros, Señor, los cristianos, podamos acercar, Señor, al mundo a ti, que podamos comprender, Señor, que tú eres la paz, Señor, que tú eres el beneficio de este planeta, Señor, que tú eres el dueño de todo, Señor, del oro, de la plata, de los animales, Señor, de las enfermedades, de que todo está controlado por ti, Señor. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra día tras día, Señor, porque a tu misericordia, Señor, y a tu amor estamos vivos, Señor, porque muchas veces pecamos, Señor, porque muchas veces caemos, pero tú con tu fuerza y con tu poder, Señor, nos levantas y nos vuelves a enmendar en el camino, Señor. Que sea tu honra, Señor, que sea tu gloria, que sea todo, Señor, lo que controle este planeta, Señor. Enséñale al mundo, Señor, enséñanos a nosotros, que los pecadores, Señor, no van a llegar al cielo, Señor. Que podamos levantar, Señor, oraciones, Señor, adecuadas a ti, que siempre sea buscando tu propósito, Señor, y que no sea buscando lo que nuestra carne desea, Señor. Por eso, Señor, te damos la gloria, Señor, y te damos nuestro amor. Te buscamos, Señor, en oración día tras día, Señor, esperando que tu misericordia, Señor, llegue a nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús y en el de tu Espíritu Santo. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, con la guianza del Espíritu Santo, Señor, te entrego todas las personas, Señor, de tercera edad, Señor, en el trono de gracia, Señor. Tú conoces a cada una de las personas, Señor, que están congregadas aquí, Señor, y los que no están, Señor, están en otra iglesia, Señor, y todos los que están, Señor, tú la conoces, Señor, mejor que nadie, Señor. Te presento, Señor,
Padre de la gloria, que tú seas, Señor, dando fuerza, Señor, al caído, Señor, que necesite, Señor, soplo de vida, Señor. Levántalo, Señor, con el juego de tu Espíritu Santo, Señor. Que ellos, Señor, son honras, Señor, porque hay que honrar a las canas, Padre de la gloria. Te pido, Señor, sabiduría de lo alto, Señor, para respetar a los mayores, Señor Jesús de Nazaret. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría, Señor, para honrarlos, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Porque, Señor, tú le has dado sabiduría, Señor, de tantos años, Señor, que tú le das, Señor, y le das la fuerza de seguir adelante, Señor, en tu camino, Señor. Gracias porque tú le has guardado, Señor Jesús de Nazaret. Gracias, Padre de la gloria, porque tú eres bueno, maravilloso, Padre de la gloria. Y si a alguien, Padre, le duele, Señor, su cabeza, su espalda, su hombro, Señor, sus piernas, Señor, sé tú sanando, Padre de la gloria, sé tú pasando tu mano sanadora, Padre de la gloria, porque ellos, Señor, son ejemplos a seguir, Señor, aquí en la iglesia, Señor Jesús de Nazaret. Yo te pido, Señor, cada dolencia, cada hermano, hermana que tienes, Señor, sé tú sanando, Padre de la gloria, porque tú eres el médico por excelencia, Padre bendito. Te doy gracias por ellos, Señor Jesús. Gracias por cada uno, Señor Jesús. Tú lo conoces, Señor. Tú lo has creado, Señor, como tú quieres, Señor. Te pongo, Señor, en tus manos, Señor. Dale, Señor, sabiduría, Señor, para que nosotros podamos seguir ejemplos de ellos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Padre Santo, soberano Dios, Señor, estamos convencidos, Señor, que separados de ti, nada somos, Padre. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que has permitido tenernos en este lugar santo, Padre. Un lugar divino donde te mueves con libertad, Señor, en la alabanza, en la palabra, Señor. Ten piedad, Señor, de aquellas personas, Señor, que están enfermas, Padre. Tu palabra se manifiesta, Señor, que no viniste por los sanos, sino por los enfermos, Padre. Ten piedad de aquellas personas, si es que en algo te han fallado, Padre. Tú eres juez y justo para perdonar, Señor. Y te pido, Señor, que lo liberes de todo azote del maligno, Padre. Ten piedad de todas las personas que se encuentran totalmente enfermos con ese virus. Por los familiares de nuestros hermanos en espíritu, que también están pasando esa crisis de enfermedad, Padre. Tú tienes autoridad y poder para liberar, para sanar y para dar vida eterna, Padre. Tú eres el auténtico y soberano Dios, Dios de los ejércitos, Dios que todo lo hace, que todo lo puede, Dios que todo lo tiene y que todo lo da. Ten piedad de ellos. Padre, también te pido, Señor, por los presos de las cárceles, Señor. También te pido por nuestro pastor que va a la cárcel, Padre. Que esa pandemia, Señor, no llegue a ese lugar, Padre. Ya sosténlo, Señor, con los que están ahí por su causa, Señor. Más bien, Señor, toma el control de ellos, Señor, y llévalos al arrepentimiento, Padre, para que de ahí, Señor, salgan en libertad, Señor, como instrumento en tus manos, Señor, y den testimonio de lo que tú haces en el ser humano, Padre. Ten piedad de ellos, Padre. Tu palabra dice, Señor, que viniste a dar libertad a los cautivos, Padre. Ten piedad de ellos, Señor, y ayúdalos y libéralos, Padre. Aprovechando la oportunidad, Señor, que me da este tiempo para orarte, Señor, pongo también delante de ti, Señor, a nuestro hermano Salvador, Señor. Ten piedad de ese varón, Padre. Ten piedad de su mujer y de sus hijos, Padre. Ayúdalos, Señor, y bendícelos, Padre. Que esa cuenta que tiene, Señor, en la justicia, Señor, quede en letra y que Él sea liberado de toda culpa. Tú eres el único, Señor. Si tú liberaste al delincuente que estuvo en la cruz, Padre, lo perdonaste y lo liberaste, Señor. Así te pido que lo hagas con el hermano Salvador, Señor. Que tu justicia, Señor, se manifieste en él, Padre. Un siervo, Señor, que está luchando por agradarte. Dale más sabiduría, dale más entendimiento, dale conocimiento,
para que Él también sea parte de ese ejército de guerreros espirituales, como lo hay aquí en esta casa, Padre. Ten piedad de ellos, Padre. Por lo demás, Señor, también te pido, Señor, que cuides y protejas a nuestro pastor, Señor, que va a salir unos días, Señor, de descanso, Padre. Pon vallado de protección sobre él. Cuídalo, protégelo sobre su esposa, la pastora Rocío, Señor, su hijo, Señor, su niña y su otro hijo, Señor. Ten piedad de ellos, ten piedad de su padre y de su madre, Señor, y ayúdalo, Señor. Que donde vaya él, Señor, a compartir tu palabra, Señor, pon fuego en su boca, Señor, y suelte esa lengua para que toda palabra rema que salga, Señor, sea para el extendimiento de tu reino. Llévalo donde vaya, Señor, y ser tú su guía. Que tu Santo Espíritu los proteja y los cuide. Todo esto te lo he pedido solamente en el único Dios que tiene poder, que se haga a tu santa y bendita voluntad, Padre. Gracias te doy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a ti sea la gloria, el poder y el reino, por los siglos de los siglos. Amén. Senhor, queremos dar-te graças, Senhor, porque nós outros sendo olivo, Padre Silvestre, Tu nos ingestaste, Senhor, na oliveira buena, Senhor, que é as promessas da salvação, Senhor. Não por la lei, pois senão por la graça, Senhor, porque por ela somos salvos, Senhor, por Tu graça na cruz, Senhor. Por isso te agradecemos, te glorificamos, Senhor, nesse dia, Senhor, porque o Senhor é bueno, Senhor. Para sempre é Tu misericórdia, Senhor. Sem Ti, Senhor, quem seríamos nós outros, Senhor? Nada, Senhor. Sem Ti, Senhor, seremos como uma hoja seca, Senhor, a tirar do vento, Senhor. Só com Tu graça, Senhor, com Tu amor, Senhor, e através de Tu sangue, Senhor, que escreviste nosso nome no livro da vida, Senhor. Estamos agradecidos contigo, Senhor. Muito agradecidos, Senhor. Não podemos pagar-te, Senhor, o que Tu has hecho, Senhor, por nós outros, Senhor. Nadie podia ser, Senhor, nem nossos padres, Senhor, que nos amam tanto, Senhor. Podia ter hecho o que Tu has hecho, Senhor. Por isso te damos as graças, Senhor, de todo o coração, Senhor Deus. Graças, Senhor. Ajuda-nos a servir, Senhor, em Tu casa, Senhor. Ajuda-nos a servir, Senhor, na calle, no trabalho, Senhor. Ajuda-nos a predicar, Senhor, com cada dom, Senhor, que Tu nos dá, Senhor, na igreja, Senhor. Que seja o dom que seja, Senhor, que Tu nos dá, Senhor, Espírito Santo. Que nós outros possamos desenvolvê-lo, Senhor, no trabalho, na calle, Senhor. Hablando com uma pessoa, Senhor, tomando café, Senhor, lo que seja, Senhor, onde seja, Senhor. Te pedimos, Senhor, que sejamos instrumento dessa graça, Senhor. Te pedimos, Senhor, que sejamos instrumento, Senhor, desenvolvendo os dons, os talentos, Senhor, que o Senhor tem posto em nossas mãos, Senhor. Senhor, quanto mais talento, quanto mais dones, Senhor, que Tu derrama em Tu igreja, Senhor, dê mais humildade à Tu igreja, Senhor. Mais humildade, Senhor, aquele que tem o dom, Senhor, que tenha, Senhor, em seu coração, Senhor, discernimento, Senhor, o dom de profecia, Senhor, de curar, Senhor. Quanto mais Tu derrama Tus dones, Senhor, mais dele dê, Senhor, humildade, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Queremos ser humildes, Senhor, não queremos ser arrogantes, Senhor. Não, Senhor, queremos ser humildes, Senhor, para que los de fora, Senhor, vea, Senhor, o amor que temos uno com os outros, Senhor, para que o mundo creia, Senhor, que Tu has venido, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesucristo, Espírito Santo, te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.
hay paz. Fuera de Cristo no hay amor, no hay victoria, no hay paz y no hay amor. No hay victoria, no hay paz y no hay amor. ¿Quién dijo que no había victoria, habiendo conocido al Cristo de la gloria? Yo digo que sí venceremos, aunque Satán no quiera, victoria tenemos, aunque Satán no quiera, victoria tenemos. Amén, tendremos victoria, amén. Recordemos esto, el enemigo no va a querer que tengamos la victoria, pero en Cristo la tenemos. Por eso dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Están viendo el culto los hermanos por internet o no están viendo el culto? ¿No lo están viendo? Se está grabando, muy bien. ¿Sabes por qué lo digo? Porque la tablet me está echando humo. Y me está echando humo y como no veo quién me está escribiendo... Y digo, si me están escribiendo a una hora del culto, digo, sé que seguramente no se está viendo el culto. Se piensa que podemos hacer desde aquí nosotros algo, ¿verdad? Ahora, esto se cumple lo que dijimos el jueves con Tomás Dídimo, ¿verdad? El que no se congrega, ahora está alimentando su duda, porque desde su casa no sabe lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero los que estamos juntos podemos crecer en la fe. Bueno, pues, dicho esto... Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Hoy entramos ya en el capítulo 3. Ya el martes que viene el pastor Tony tendrá que decir el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Ya él se encargará de coordinar cómo vamos a ir aprendiendo estos próximos versículos. Pero hoy nos toca aprendernos el versículo 1 del capítulo 3. Y es muy sencillo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Es sencillo, ¿verdad? Yo creo que no va a tener ninguna complicación para poder aprender. Además, hay una canción que el pastor Tony nos va a cantar porque lleva toda la semana ensayando, y así nosotros la vamos a poder aprender. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo. ¿Todos juntos ahora? ¿Sois capaces de cerrar la Biblia y lo hacéis de memoria? ¿Sí? Venga. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Cantamos la canción, la aprendemos como con cántico. Pastor Tony, venga usted para acá y enséñenos a cantar. Déjenle el micrófono, por favor. Ahí tienen el micrófono. Y así, porque me la cantó el otro día en el despacho. Y digo, pues cuando tengamos Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, vamos a aprenderla. Ahí tenemos, ¿no? Viene con coro. El pastor Tony viene con coro. Muy bien. Muy bien. Bueno, viene con la barra, dice Jorge. Muy bien. Pues venga. Vamos a aprender esta canción. Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Otra vez. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Vamos con las manos. Mira cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mira cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser
ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios, muy bien, ¿eh? Y la segunda parte del versículo dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Qué interesante es esto, ¿verdad? Qué interesante es esto, porque los cristianos tenemos un mal endémico peor que la pandemia que estamos viviendo. Y es el siguiente. Los cristianos muchas veces luchamos y trabajamos por hacernos famosos en este mundo. Por salir en la tele, por salir en la radio, por salir en la foto, porque salgamos con el presidente de no sé cuánto, para que se haga con el alcalde de no sé dónde, para que podamos ser reconocidos ante las autoridades, los gobiernos, ante las instituciones y que todo el mundo pueda saber quiénes somos nosotros. Y este versículo desmonta ese trauma. El mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. Si nosotros dedicáramos tanto esfuerzo en que Cristo fuera conocido por el mundo, en esa misma medida la gente nos iba a conocer. Pero le hemos dado la vuelta al versículo. Nos esforzamos tanto para que nos conozcan a nosotros, que conozcan a Ebenezer. Y realmente nuestra prioridad tiene que ser que conozcan a Cristo. Porque conociendo a Cristo, no solamente conocerán a Ebenezer, conocerán al pueblo de Dios, tan variopinto y tan diverso sobre toda la faz de la tierra, ¿verdad? Eso es algo que debemos grabarnos en nuestro corazón a fuego. No podemos hacer las cosas que hacemos diciendo que las hacemos en el nombre de Dios para que nosotros seamos exaltados a los altares. Porque entonces vendremos al suelo, porque dice mi Biblia, y creo que la tuya dice lo mismo, que el que se humilla, pero el que se exalta será humillado. Nosotros tenemos que tener claro esto. No podemos hacer las cosas que hacemos para buscar el reconocimiento de las personas ni de las instituciones, porque no conocen a Cristo. En la medida en que tú y yo hagamos que la gente conozca de Cristo, la gente hablará de su pueblo. Es así, y no es de otra manera. ¿Tú no te has dado cuenta que antes de convertirte al Señor tú no sabías ni que era una iglesia evangélica? No te hacía falta. Pero el día que conociste a Cristo, ¿qué conociste? A la iglesia evangélica, ¿verdad? Nunca es al revés. Y nosotros muchas veces queremos que la gente conozca una iglesia, que las personas conozcan un ministerio, que las personas conozcan a una persona. Pero realmente lo que el mundo necesita es conocer a Cristo, porque conociendo a Cristo, conocerán a la iglesia de Cristo, conocerán al pueblo de Dios. Por eso, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no le conoce, por eso el mundo no nos conoce. ¿Por qué no le conoció a Él? Por lo tanto, hagamos conocer a Cristo para que el mundo sepa quiénes son sus hijos. Nunca va a ser de otra manera. Yo creo que por eso la obra de los apóstoles en el Nuevo Testamento fue tan divulgada por toda la cuenca mediterránea, porque hablaban de Cristo, no hablaban de ellos. Muchas veces subirnos a un púlpito es ponernos a contarnos batallitas de lo que hacemos los predicadores. Y eso no es palabra de Dios. Eso es las batallitas de alguien que habla en el nombre de Dios. Hablar la palabra de Dios hace que la gente conozca a su pueblo, pero no al revés. Es como el versículo más: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Nosotros también le hemos dado la vuelta a ese versículo, ¿verdad? Todas las cosas añadidas primero las cosas añadidas y después la justicia de Dios, ¿no? Pues no, así no funciona. Pues de la misma manera, así no funciona cuando queremos que la gente conozca quiénes somos nosotros, que el barrio conozca quién es Ebenezer. El barrio no le importa quién es Ebenezer. De hecho, cuando ven Comunidad Cristiana Ebenezer Pueblo Nuevo, piensan que somos una secta, porque es un nombre muy largo. Y hay una palabra en el medio que es Ebenezer que la mayoría de las personas ni saben pronunciar. Y no saben ni que existe en la Biblia. Preocupémonos por que la gente conozca de Cristo. Y conociendo a Cristo, entonces sabrán quiénes son unos de los muchos que hay sobre la faz de la tierra, de los cuales nosotros pertenecemos, que somos Ebenezer. ¿Alguien puede decir amén a eso? Bueno, vamos entonces ahora
Vamos ahora a decir el capítulo 1 completo, vamos a decir el capítulo 2 completo y luego todos juntos vamos a decir el versículo 3 que ya no lo sabemos de memoria, ¿vale? Estamos sobre la hora, son las 9:05. Bueno, hoy me voy a tirar yo al agua, como el martes que viene ya no voy a estar, pues yo hoy os lo digo todo de memoria y vosotros me corregís si me equivoco, ¿vale? Vamos a empezar por el capítulo 1, versículo 1 y hasta el capítulo 3, versículo 1, ¿vale? Vosotros me ayudáis si me equivoco, que seguramente en algún versículo me equivocaré. ¿Vale? ¿Empezamos entonces? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestras manos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y oído y os testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y vuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Jesucristo. Estas cosas escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, porque si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para... ¿Lo he dicho al revés? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Nos engañamos a nosotros mismos y su palabra y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Ahora sí, el capítulo 1 completo. Vamos por el capítulo 2. El 10 no lo he dicho. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Ahora sí? Vale. ¿Ves cómo me iba a equivocar? Vamos ahora al capítulo 2. Hijitos míos. Estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es la palabra de Dios que habéis oído desde el principio. Sin embargo, mandamiento nuevo os doy, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que ama a su hermano está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano, el que ama a su hermano y permanece en luz y no hay tropiezo en él. El que aborrece a su hermano está en tiniebla, permanece en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, que sois fuertes, que la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, oíste que fue dicho, ya es el último tiempo. Oíste que fue dicho, el anticristo viene. Así ahora muchos anticristos han surgido entre vosotros. Por eso sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros habéis recibido la unción del... No. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira proviene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega
que Jesús es el Cristo. Este es el verdadero anticristo. Este es el anticristo, el que niega al Hijo, al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Padre también niega al Hijo. Y todo aquel que confiesa al Hijo también confiesa al Padre. Lo que habéis oído del principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Padre y en el Hijo. Ahora los versículos cortitos. Y esta es la promesa que Él nos ha dado, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanezca en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os la enseñe, porque la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo aquel que ha nacido de Dios, que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Ahora todos juntos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Muy bien. Gloria a Dios. Pues, no. Gloria a Dios. ¿El aplauso al Señor? Sí, el aplauso al Señor, sí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hoy lo he hecho solo, no porque quería ser un egoísta y no quería compartir, sino porque ya son las 9:15 y quería aprovechar el tiempo con el libro de Miqueas, que es un libro precioso que vamos a estudiar en esta tarde-noche. Pues, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Miqueas, un profeta menor que encontramos, Miqueas. Y el nombre de Miqueas es un nombre que nos hace pensar, porque el nombre de Miqueas es una pregunta en hebreo, es una interrogación, es un interrogante. Miqueas es uno de estos libros que nos ayuda a comprender que Dios está atento ante las injusticias sociales. Dios es un Dios que puede ver en su pueblo su palabra y que puede ver su presencia cuando se hace justicia ante el oprimido y ante el desamparado. Y esto es algo que a nosotros nos debería siempre hacer pensar sobre nuestra vida cristiana. Somos cristianos efectivos cuando actuamos de manera coherente ante las injusticias que nos toca vivir y que podemos sufrir o que otros pueden sufrir. En ese momento somos pueblo de Dios efectivo. ¿Por qué Jesús, el ministerio de Jesús era tan popular? ¿Porque Jesús era guapo? Todo lo contrario. Dice la Biblia que no era guapo, que no era de hermoso parecer para que la gente no se acercara a Él por su aspecto físico, sino porque Jesús amaba a la gente. Jesús se preocupaba de la gente. Jesús daba lo que hemos orado en el tiempo de oración, la milla extra. ¿Os acordáis con la multiplicación de los panes y los peces? Muchas veces nos quedamos con que Dios multiplicó los panes y los peces y sobraron 12 cestas de pedazos, ¿verdad? En la multiplicación de los 5.000, porque también hay otra de 4.000. Pero en la de 5.000 sobraron 12 cestas de pedazos, ¿verdad? Es interesante, todos nos quedamos con esa parte del milagro, pero hay un contexto a ese milagro. Y el contexto de ese milagro es que Jesús y sus discípulos se habían llevado todo el día sanando a los enfermos, sanando a los leprosos, ayudando a los desfavorecidos. Y ya llegaba la noche. Y todavía estaban allí. Y los discípulos ya cansados, se dice en Andalucía, hartos, le dice Jesús, dile a esta gente que se vayan ya a su casa, que se den una duchita, Y Jesús dice que miró a la multitud y tuvo compasión de ellos. Y en ese momento Jesús les desmontó los esquemas a los apóstoles porque le pidió la milla extra. ¿Y cuál fue la milla extra? Darles vosotros de comer. Pero Señor, si ya llevamos todo el día en la brecha, un ratito, que no te estamos pidiendo, un ratito, darles vosotros de comer. Menos mal que un muchacho por allí tenía los 5 panes y los 2 peces, porque ellos no dieron. Si te das cuenta, los discípulos no tenían muchas ganas de repartir comida.
Porque no fue Pedro, ni Santiago, ni Juan, el apóstol amado, el que dio los panes y los peces. No, 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 no. Fue un muchacho, alguien que no se sabe quién. Y que lo puso en la mano de Jesús y que el Señor bendijo a Dios sobre el pan y el vino. No bendijo el pan y el vino, bendijo a Dios sobre el pan. Es que nosotros bendecimos los alimentos y no bendecimos los alimentos, bendecimos a Dios sobre los alimentos, ¿vale? Y dice que los panes y los peces fueron repartidos y todos se saciaron. Ahí podemos ver justicia social. Ahí podemos ver la milla extra. Ahí podemos ver a un Cristo de poder que actúa a favor de un pueblo desamparado y que estaba con necesidades espirituales, porque el Sermón del Monte satisfacía las necesidades espirituales, con necesidades físicas, porque podemos darnos cuenta que había enfermos, leprosos, gente con ceguera, gente con posesiones espirituales que necesitaban ser liberados, y también vemos a una nación que pasaba hambre, que ese virus no se ha encontrado la vacuna todavía, el hambre de la gente, y que Jesús es capaz de satisfacer todo ello, y lo hace actuando a favor del pueblo. Pues Miqueas significa en hebreo ¿quién como el Señor? Pero antes de estudiar el libro y de haber dicho esta pequeña introducción, vamos a orar para que lo que estudiamos del libro nos ayude a reflexionar y a crecer en el camino. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta noche. Gracias porque hemos podido, Señor, estudiar, hemos podido escudriñar, hemos podido memorizar las Escrituras, hemos podido alabarte, hemos podido orar, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de que hoy no podemos estar acompañados por personas que nos siguen a través de Internet, Señor, podemos tener la plena seguridad de que tú estás en medio de aquellos que invocan tu nombre, Señor. Que seas tú trayendo revelación de lo alto de esta palabra que vamos a aprender, Señor, oh Padre, y que sea una palabra rema, una palabra desafiante, una palabra que nos alimente, Señor, y una palabra que nos haga actuar de manera efectiva en la vida que tú nos has llamado, una vida de santidad, una vida de entrega, una vida de compromiso. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues Miqueas capítulo 7, versículo 18, utiliza el profeta un juego de palabras en ese versículo. Hoy vamos a empezar no por el principio, sino por el capítulo 7. En el capítulo 7, versículo 18, Miqueas presenta una pregunta, ¿verdad? Si te das cuenta, fíjate cuál es la pregunta. Tenemos a la pantalla, la lámpara va y viene, ¿no? Va y viene. Bueno, pues mientras la lámpara va y viene, dice en Miqueas 7 y 18, ¿qué Dios como tú? ¿Te das cuenta esa pregunta que hace ahí? Pues si tú coges el original hebreo de ese ¿qué Dios como tú? Y coges en el original hebreo, ¿sabes la palabra que sale? Micaías. Porque Micaías también es como María, en latín es María, y Miriam es en hebreo, es el mismo nombre. Lo que pasa es que según el idioma se pronuncia de manera u otra, ¿verdad? No es lo mismo decir Francisco en castellano que Francesco en italiano, ¿vale? Pues Micaías significa en hebreo ¿quién como Dios? Cuando uno lee el libro de Micaías o de Miqueas, lo primero que va a comprender es que este libro va a resaltar quién como Dios. Y este versículo 18 del capítulo 7 lo que nos está describiendo es un juego de palabras con el nombre del autor. Por eso dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Fijaros qué interesante. ¿Quién como Dios que perdona la maldad y que olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Este versículo que podemos extraer nos da las pautas y los cimientos de todo el libro, ¿sí? Porque en este versículo lo que podemos darnos cuenta es los temas que Miqueas va a desarrollar durante todo el libro que él ha escrito y que lleva su nombre. ¿Qué temas podemos sacar? Primero, la grandiosidad de Dios. No hay nadie como Dios. Nadie que se le pueda comparar. Aquí podemos sacar una gran enseñanza para nosotros. Los cristianos nos comparamos habitualmente con cristianos que son peores que nosotros. Entiéndase, del mismo gremio. Cristianos de a pie. Nos comparamos con algún cristiano que ore menos que nosotros, para nosotros poder justificar que somos hombres de oración. Bueno, eso no lo hacéis vosotros, eso solamente lo hacen los pastores. También los cristianos solemos compararnos con gente que canta peor que nosotros, porque dice, bueno, si ese canta en el grupo de alabanza, yo cómo no voy a poder cantar.
También nosotros nos comparamos como cristianos y decimos, bueno, si fulano coge un púlpito y se pone a predicar, yo también puedo predicar. Porque claro, porque si lo hace fulano, lo puedo hacer yo. Siempre nos solemos comparar con alguien que es peor que nosotros. Con el único propósito, humanamente hablando, de decir, aquí está Pechito Lata. Y resaltar. Pero aquí, sin embargo, el libro de Miqueas nos hace como una vuelta de tuerca. ¿Quién como Dios? Y entonces ahí todos acabamos en silencio. Porque cuando tú te comparas con Jesús, ¿quién ora más? Jesús. Si te comparas con la enseñanza de Jesús, ¿quién enseña mejor? Jesús. Si te comparas con la vida de misericordia y de justicia de Jesús, ¿quién actuó más a favor del desfavorecido? Jesús. Se te acabaron los traumas. Se te acabaron compararte. Nosotros tenemos la mala costumbre de compararnos con aquellos que son peores que nosotros. Pero sin embargo, cuando la Biblia nos enseña que tenemos que imitar a Cristo, y eso significa tener que estar a la altura de lo que Él nos ha enseñado como hombre, ahí directamente decimos, Señor, Micaías, ¿quién como tú? ¿Y quién es como tú para qué? ¿Para resaltar qué del libro? Bueno, pues lo que resalta se apagó. Bueno, no pasa nada. La Biblia online que tenéis ahí, es verdad, ahí está encendida las 24 horas, ¿verdad? 24/7, ¿verdad? 365 días o 366 si es bisiesto. Dice, ¿qué? ¿Que perdona qué? La maldad. Primer tema que se va a tratar en el libro. La maldad. ¿La maldad de quién? La maldad del pueblo de Dios. ¿Cómo? Sí. No hay peor cosa que un religioso que conozca la ley y no haga nada al respecto. Porque al final, la gente del mundo, como no conoce a Dios, pues bueno, actúa como actúa por ignorancia. Es decir, podemos decir, son ignorantes. Hoy me voy a soltar la lengua, que no me están grabando, no pasa nada. Los del mundo son unos ignorantes, no conocen de nada. Pero nosotros, conociéndolo todo, somos unos religiosos. Por lo tanto, vamos a hablar de la maldad del hombre. ¿Ha vuelto ya la pantalla? Porque os veo con los ojitos brillosos y digo, ha vuelto la pantalla. ¿Y que olvida qué? ¿Pero quién olvida el pecado? El Señor. Dice, sepultaré vuestras iniquidades y las echaré en lo profundo del mar para que nunca más de ellos tengáis. ¿Te das cuenta la actitud de Dios respecto al perdón y la actitud nuestra? Si nos tenemos que comparar con alguien, ¿quién como Dios? ¿Qué hacemos nosotros? Yo y mi esposa, cuando nos enfadamos, solemos recordarnos cosas que hemos hecho en el pasado. Sí. Cuando los dinosaurios reinaban en la tierra, tu suegra, mira lo que hizo. Y mira lo que pasó en tal fecha, ¿verdad? ¿No te acuerdas cuando tú dijiste y tú me echaste? Y luego eso lo habíamos perdonado, pero en el momento del el fervor de la batalla, ¿verdad? Salen misiles del antiguo, ¿verdad? Y fíjate que dice la palabra del Señor, que Dios sepulta nuestros pecados y lo echa en el profundo del mar, ¿para qué? El Señor actúa de manera distinta como actuamos nosotros respecto a nuestros semejantes. Porque muchas veces lo que hay en nuestro corazón es amargura hacia un hermano por las cosas que ha pasado con ese hermano en el pasado. Y eso es un síntoma no de coronavirus, sino de falta de perdón. El perdón es la capacidad incluso de poder recordar lo que ha ocurrido y que eso no produzca dolor en tu corazón. Pero en la medida en que tú tienes el resentimiento, la duda, la inseguridad de ver a los ojos a una persona y juzgarla por lo que ha hecho años atrás, eso realmente lo que alberga en tu corazón es amargura. ¿Quién como el Señor? Que perdona la maldad y que olvida. Tenemos que compararnos con el Señor y no con nosotros mismos, ¿verdad? Dice este versículo 18, dice, que no retuvo para siempre, ¿qué? Su enojo. Ojo, el Señor se enfada. Que se lo digan a Jonás, ¿verdad? Ojo, el Señor se enfada. Que se lo digan a los hijos de Elí, ¿verdad? Ojo, el Señor cuando tiene... ¿No os acordáis cuando el becerro de oro con ese pueblo, ¿verdad? En el desierto, que manda a la serpiente para que piquen en los tobillitos. El Señor se enfada. El Señor es Dios justo. Porque quiere corregir a su pueblo. Él no es una persona que
produce ira con alevosía. Alevosía es que disfruta viendo el castigo de las personas. No, eso no lo puede hacer ningún padre de los aquí presentes. Castiga a sus hijos porque los ama, pero no disfruta viendo a sus hijos sufrir. Por lo menos yo no puedo ver a mi hijo sufrir. Pero es necesario que castigarlo cuando saca los pies del plato, ¿verdad? Dios se enoja, pero dice no retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque Él, cuando ve arrepentimiento en su pueblo, Él actúa con misericordia. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Jonás en la que estuvimos estudiando, verdad? La semana pasada. ¿No tendré yo misericordia de este pueblo que no sabe diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda? Y Él añade otra cosa, el Señor, y dice, ¿y sus muchos animales? Porque el Señor tiene misericordia de su pueblo y tiene misericordia de su creación. Porque Él se deleita, ¿qué? En misericordia. Por lo tanto, en este capítulo 7, versículo 18, tenemos los pilares en el cual se va a desarrollar toda la enseñanza del libro de Miqueas. Los que me hayan entendido que digan amén. Gloria a Dios. Ahora, en la Biblia hay muchas personas que se llamaron Miqueas. Si te das cuenta, nosotros los cristianos solemos ponerle nombres bíblicos a nuestros hijos, que en ningún momento dice la Biblia que le pongas a tu hijo un nombre bíblico. Pero Miqueas es uno de los pocos nombres que no encontramos en las congregaciones. Y es un nombre precioso. Porque cuando dices Miqueas, estás diciendo ¿quién como Dios? Es como el nombre de Aminadab, ¿verdad? El nombre de Aminadab a la gente no le gusta, porque Aminadab, ven aquí. Claro, algunos en el colegio se reirán del pobre muchacho, ¿verdad? Pero cuando uno dice Aminadab, está diciendo grande es mi padre, ¿verdad? Está reconociendo la grandeza de mi padre, ¿verdad? Son nombres que no son muy frecuentados en el mundo evangélico, pero están en la Biblia y que tienen una gran enseñanza para nosotros, como el nombre de Miqueas. Cuando vas a Jueces 17.1, encuentras ahí en el versículo 1 que hay un Miqueas, pero no tiene nada que ver con el profeta menor. Jueces, en el Antiguo Testamento, (17:1). Jueces 17:1. Mira lo que dice. Hubo un hombre del monte de Efraín que, ¿cómo se llamaba? Micaías. ¿Veis? Eso es Miqueas. Lo digo para que veamos. Vamos a ver ahora segundo libro de Crónicas 13:2. El segundo libro de Crónicas 13:2 también encontramos el nombre de Miqueas, pero lo encontramos con otra variante en la pronunciación, pero que significa lo mismo. Segundo libro de Crónicas 13:2. Lo tenemos ahí. Dice, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías. Aquí podemos encontrarlo en femenino. Micaías es femenino también. Y dices, qué raro, no es raro. Francisco y Francisca. Paco y Paca. ¿No lo has escuchado? O Paquita. ¿No lo has escuchado alguna vez, verdad? ¿Vale? Hay nombres que se pueden ver en su variante masculino y femenino. Y el nombre de Miqueas también se ve en femenino como Micaías. ¿Vale? Vale. También vamos a ver ahora Jeremías 36:11, porque en Jeremías 36:11 encontramos a otro nombre del mismo profeta. Jeremías 36:11. Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras ¿de quién? Del Señor. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que en la Biblia hay muchas personas que se llamaron Miqueas, Micaías, ¿vale? Para poder manifestar que era una manera de expresar quién como Dios. Cada vez que uno pronuncia este nombre está diciendo quién como Dios. Bien, ya hemos hablado de la etimología del libro. Ahora vamos a hablar de quién es Micaías, quién es Miqueas. Bien, Miqueas era de Moreset, lo puedes encontrar en el versículo 1. En el versículo 1 del libro, en el capítulo 1, versículo 1 del propio libro, te dice que este profeta era de Moreset. Moreset era una región que estaba a 30 kilómetros del suroeste de Jerusalén.
y era una zona pastoral. Y esto nos encuentra algo. Hubo otro profeta que hemos estudiado que también sus orígenes eran orígenes agrícolas, orígenes humildes, que no venía de ascendencia de sacerdotes, que no venía de grandes nombres de profetas, sino que era también un recogedor de higos silvestres, era un boyero. ¿Os acordáis de quién estaba hablando? ¿De quién? ¿Quién era? ¿Amós? ¿Quién era? Abdías. ¿Os acordáis? Que era un hombre humilde, que no tenía... ¿Os acordáis o no os acordáis? Pero sin embargo, podemos darnos cuenta que no, creo que era Amós, cariño. Lo estoy diciendo de memoria, pero creo que era Amós, el otro profeta. Amós era el que recogía los higos silvestres y era boyero. Era Amós, no Abdías. Es Amós. Menos mal, gracias, Señor, porque luego a alguien siempre me lo recuerda, lo tengo que corregir después. Amós. Pero aparte de Amós, encontramos también que hay otro profeta de origen humilde, y en este caso es Micaías. ¿Qué nos enseña este libro? Que Dios puede escoger a gente sencilla para grandes propósitos. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Podemos darnos cuenta que el propósito de Miqueas, un hombre de una zona pastoral humilde, era advertir al pueblo de Dios acerca del juicio que se acercaba y cómo él, a través de su mensaje, ofrecía el perdón a todos los que se arrepentían. Ojo, a los que se arrepienten. Dios aparta su ira de aquel pueblo arrepentido. Eso no se nos puede olvidar. Dios es amor y Dios nos perdona a todos. Sí, pero termina la frase, a todos los que se arrepienten. Porque podemos decir, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y la Biblia lo dice, San Juan lo repite, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, primera de Juan, capítulo 4, pero sin embargo se nos olvida que perdona a los que se arrepienten. Porque el sacrificio de Cristo es para aquellos que reconocen dicho sacrificio. Esto es algo que no se nos puede olvidar. En el tiempo de Miqueas, el pueblo de Israel era un pueblo egoísta y oportunista. Y esto es un dato muy curioso. ¿Sabe lo que significa una persona oportuna? Oportunista, que ve la ocasión y la aprovecha. No sé si has visto alguna vez personas que han pasado por momentos difíciles en su vida y han tenido que vender cosas. No sé si incluso tú has tenido que ser personas que te has encontrado. Yo recuerdo que tuvimos una época nosotros en que nos encontramos en una necesidad y no teníamos. Y yo tenía un anillo de oro que me dio mi abuelo en herencia y yo nunca me puse ese anillo porque lo veía tan ostentoso y decía, ¿dónde voy yo, un pastor, con un anillo de oro? Voy a parecer yo qué sé, Y entonces ese anillo lo tenía ahí y el Señor me recordó en oración, Señor, necesito y no sé de dónde sacar. Y me acuerdo que cogí el anillo y mi abuelo, digo, gracias abuelo, porque tu herencia me va a servir para poder cubrir ahora la necesidad de mi hogar. Y yo estoy convencido que si mi abuelo hubiera vivido, no se hubiera entristecido, porque sabe que al final la herencia es para ayudar en lo que puede pasar en tu casa y no para llevarlo en el dedo, ¿verdad? Que hay gente que lleva oro en el dedo, pero realmente se está muriendo de hambre y el oro no te da de comer. Y recuerdo que cuando lo vendí, fui a varias casas. Fui a tu gremio, Lander. Y algunos vieron en mi necesidad una oportunidad para sacar beneficio. Eso significa una persona porque te encuentra gente que cuando ve que tú tienes necesidad, te ofrece menos porque sabe que tú estás predispuesto a desprenderte de él porque tienes una necesidad. No sé si me explico con esto. Pues el pueblo de Israel era un pueblo que estaba viviendo en el egoísmo y en el oportunismo. Se aprovechaban de los débiles para beneficiarse los ricos. ¿Cuántos han aprovechado las crisis económicas para bajarle los sueldos a sus empleados? Y a lo mejor ellos han duplicado sus ingresos. No es tan distinto lo que ocurría antaño, lo que ocurre muchas veces en Ogaño, en estos días. El que esté conmigo que diga gloria a Dios. La avaricia y la crueldad abundaban en los tiempos de Miqueas.
la justicia raramente era bien administrada. ¿Sabéis por qué no era bien administrada la justicia en los tiempos de Miqueas? Porque los ricos sobornaban a los jueces para que se postulasen a favor de ellos y no defendieran la causa de los pobres. Hay una parodia que me gusta escuchar. Una parodia es algo que se canta pero en plan broma, con el propósito de reírse, pero realmente dice grandes verdades. Y dice que en este país, habla de España en esa parodia, dice que el que comete un delito va a la cárcel. Bueno, dice la parodia, según quien lo cometa. Porque si lo comete un pobrecito que no tiene donde caerse muerto, de manera inmediata acaba en prisión. Pero si eres un don con un apellido, con un nombre o con un título ilustre, evidentemente la justicia será mucho más benévola contigo que con el pobrecito que no tiene donde caerse muerto. Pues eso eran los tiempos en los que Miqueas tenía que vivir con Israel. Unos tiempos de injusticia, de egoísmo y de oportunismo. Yo cuando lo leía digo, Dios mío, pero si se parece a nuestros tiempos. Y en medio de estos tiempos, Miqueas tiene que traer un mensaje profético a la nación de Israel. A una nación que había perdido, ¿qué? La moral. Porque cuando tú tienes que ganar un juicio sobornando, ahí te das cuenta la moral de dicha nación. Me han dicho muchos hermanos que hay algunos países donde si te para la policía, si tú cuando te tienen que multar por algo, tú le das con tu carnet de conducir, le das una propinita con el carnet y con los papeles del coche, aunque tengas el pilato roto o tengas la luna rota, es decir, siga usted, continúe, ¿verdad? Sin embargo, el pobrecito que no tiene nada que ofrecer, inmediatamente ahí le requisan el coche, ¿verdad? Ahí podemos darnos cuenta de la imparcialidad. Ahí nos podemos dar cuenta que al final a la gente no se le mide por ser personas, sino por lo que tienen en el bolsillo. Y eso mismo es lo que estaba pasando en los tiempos de Miqueas. Por eso, Miqueas dijo algo que me sorprende en el capítulo 3, versículo 8. Fíjate cómo Miqueas le habla al pueblo, como un hombre humilde, pero con convicciones claras. En el capítulo 3, versículo 8, Miqueas capítulo 3, versículo 8, ya la lámpara ha dicho que ya no se enciende más, ¿no? Ya se ha ido de vacaciones. Pues nada, como ya se ha pedido el retroproyector, yo creo que para el jueves lo tendremos. Y si no, el domingo seguro que ya tenéis el retroproyector nuevo para estrenar. Miqueas capítulo 3, versículo 8, ¿lo tenemos ahí? Fíjate lo que dice Miqueas. Dice, estoy lleno de poder. No dice eso el versículo, dice, estoy lleno de poder. ¿De qué poder? Del Espíritu del Señor. Este hombre no tenía nada, no tenía oro, no tenía plata, pero estaba lleno del poder de Dios. Es decir, en ocasiones pensamos que para ser alguien en la vida tenemos que tener dinero y lo que tenemos que tener es al Señor. Hoy la iglesia tiene dinero, pero muchas veces lo que le falta es el Señor. Hoy la iglesia tiene grandes locales, grandes edificios, pero le falta la unción del Espíritu Santo. Hoy la iglesia tiene grandes maestros en teología, pero le falta el poder del Espíritu Santo que hace que los pecadores se arrepientan. Pedro era un hombre del vulgo, sin letras, que lo único que hacía era remendar redes, que de profesión era pescador, pero pescador frustrado, porque cada vez que leo en la Biblia que se iba a pescar, nunca pescaba nada a la primera. Y sin embargo el Señor, cuando lo llenó del poder del Espíritu Santo, las almas se convertían. Quiere decir que lo que necesitamos en los tiempos de hoy no son mejores edificios. No necesitamos con urgencia aire acondicionado, aunque algunos yo sé que lo necesitan. Lo que necesitamos es el poder del Espíritu Santo, que convierte el alma, que transforma los corazones. Eso es lo que necesita la Iglesia de Cristo en los tiempos que vivimos, en los tiempos de injusticia que estamos viviendo. Dice, estoy lleno del poder del Espíritu del Señor, y de juicio, ¿y de qué más? Y de valor. Porque para hacer lo que iba a hacer Miqueas con Israel, había que tener valor, ¿eh? Porque la gente estaba muy cómoda en sus casas, con sus casas bien artesonadas. Y dice, ¿para qué? Para dar a conocer ¿qué? Su rebelión. Aquí nos damos cuenta de que tenía valor para decir cuál era la rebeldía del pecado. Cuando una persona piensa que tiene la sartén por el mango, no le gustan que le digan los defectos que tiene, porque eso le hace perder estatus, le hace perder posición. Sin embargo, dice Miqueas, ¿quién como el Señor? Estoy lleno del poder de Dios para hacer conocer la rebelión del pueblo. Hermanos, cuando lo que te faltan son corbatas, pero lo que te sobra es el Espíritu de Dios, la iglesia del Señor se beneficia.
Porque lo que el Señor está buscando es dirección del Espíritu para gobernar la casa del Señor. Mira, por eso dice que quería hacer conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ya sabemos cómo Juan el Bautista se las gastaba, ¿verdad? Cuando le tuvo que decir a Herodes, ¿verdad? Le dijo, no, Herodes no, se lo dijo a Juan el Bautista, se lo dijo, ¿quién le cortó la cabeza? Sí, Herodes, fue Herodes, el padre de... Sí, a Herodes le dijo, no te es lícito coger la mujer de tu hermano, ¿verdad? Estaba lleno del poder de Dios. ¿Tú no te has dado cuenta que Juan el Bautista no iba a la sinagoga? ¿Te has dado cuenta que Juan el Bautista no iba al templo? Dice que él estaba en el desierto, con los pelos largos, vestido de piel de camello, ¿verdad? Comiendo langosta, un hombre en medio del desierto. Y dice que las multitudes iban al desierto. Allí no había aire acondicionado, ¿eh? Y iban al desierto porque escuchaban palabra de Dios. Yo creo que lo que hace que las personas vengan a la iglesia no es la comodidad de los asientos, ni las comodidades que podamos tener, sino que haya palabra de Dios. Porque el pueblo que tiene hambre busca comida. No he visto ningún hambriento que cuando se ofrezca pan, aunque sea pan duro, no se lo coma. Porque cuando uno tiene hambre y hambre de la palabra de Dios, él busca, se alimenta. Y eso es lo que hizo que Juan el Bautista estuviera lleno del poder de Dios. Y eso es lo que hizo que Miqueas estuviera lleno del poder de Dios para hacer la obra que tenía que hacer. En los tribunales de justicia, en la justicia de Miqueas, de los tiempos de Miqueas, estaba disponible para los ricos, porque ellos compraban a los jueces. Los pobres a menudo lo único que eran víctimas de los ricos. Los falsos profetas solo predicaban que los ricos le predicaban aquello que los ricos le agradaban. Y nadie levantaba la voz a favor de los pobres y de los oprimidos. ¿Sabe por qué habitualmente la gente no levanta la voz a favor de los pobres y los oprimidos? Porque no tienen nada que ofrecer. Es triste decir esto, pero esa es la realidad. ¿Sabes por qué en España los evangélicos no nos consideran? Porque no podemos ofrecerles multitudes de votos en las urnas a los políticos. Hay otras naciones donde, como el número de evangélicos es muy grande, sí se consideran, pero no porque quieran conocer a Dios, sino porque lo ven como votos políticos para conseguir sus resultados electorales. Los sacerdotes en los tiempos de Miqueas eran mercenarios porque cobraban por sus servicios. Y esto no tiene nada que ver con que el obrero sea digno de su salario. Esto tiene que ver que el obrero no hacía lo que tenía que hacer si no le pagaban una cuota. Y eso es algo que nos diferencia. En lugar de proteger a los pobres, los nobles lo que hacían era aprovecharse de esa debilidad. Porque en vez de ayudarle a que salieran de la pobreza, los mantenían siempre pobres, dándole lo justo con el propósito de mantener siempre su status quo. Yo tengo dinero y tú no, y tú tienes que someterte a lo que yo te digo. Pero Dios, en medio de toda esta, perdonadme la expresión, basura social, en medio de toda esa basura social y también religiosa, Dios llamó a un hombre humilde llamado Miqueas para ser un valiente defensor del pobre contra los ricos opresores, contra los jueces injustos, contra los profetas asalariados y contra los sacerdotes corruptos. Ese fue el hombre al que Dios llamó. ¿Y sabes cómo empezaba Miqueas sus sermones? Sus palabras proféticas. Con una orden. Tenía valor, ¿verdad, este hombre? Fijaros, vamos a observar. Es una palabra cortita, pero muy clara. Miqueas 1:2. La primera palabra, ¿qué dice? Miqueas 1. ¿La lámpara ha vuelto a encenderse? Bueno, no pasa nada, ha vuelto. Miqueas capítulo 1, versículo 2. Fíjate la primera palabra, ¿qué dice? Hoy. Pero si vas a Miqueas capítulo 3, versículo 1, fíjate lo que dice. ¿Qué dice la primera Miqueas capítulo 3, versículo 1? ¿Lo tienes ahí? Oíd. Pero ve conmigo a Miqueas capítulo 6, versículo 1 y mira lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 1. Oíd. Es decir, Miqueas comienza siempre su palabra profética con una orden clara. Oíd. ¿Y sabes por qué con esa palabra y no con otra? Porque sabía que era Dios quien estaba hablando a través de él. Porque cuando Dios habla, la tierra enmudece. Porque cuando Dios habla, su pueblo, el pueblo de Dios, escucha.
Por eso Miqueas comenzaba, un hombre humilde, de orígenes humildes, que fue capaz de ocupar el lugar que le correspondía, porque Dios le había llamado así, para llevar un mensaje, y comenzaba diciéndole a todos estos corruptos, entiéndase del área que sea, oíd, porque el Señor quiere hablar con vosotros. Miqueas vivió en los tiempos de Isaías, el profeta Isaías, y con claridad, Miqueas, con su vida, demostró que los caminos de Dios eran caminos que iban a producir santidad, salvación y vida eterna. Quiero deciros que Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, resumen muy bien todo lo que el libro nos va a enseñar. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Miqueas 7, 18 y 19. Y si te das cuenta, comienza con la pregunta que es su nombre. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y fíjate este versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Precioso, ¿verdad? Precioso. El Señor le ofrece a su pueblo juicio, pero también misericordia para aquellos que se arrepientan de su pecado. Esto es algo precioso que no nos podemos olvidar. La prosperidad extrema que tenía en este momento Israel como grandeza económica era simplemente una fachada que disfrazaba la corrupción social que desenfrenaba a todos aquellos que vivían. Y había algo más, aparte de la corrupción, el sincretismo religioso. Porque en la medida en que ellos buscaban el beneficio propio, se juntaban con otras religiones que incorporaban a su adoración a Dios, produciendo falsas adoraciones y falsos cultos a dioses que no eran los dioses, al Dios verdadero, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así como Amós fue para Israel el vocero de Dios, así Miqueas será para Judá el vocero de Dios, porque Dios levanta a luminares que puedan alumbrar el camino que viven en oscuridad. Me gustaría terminar con este versículo bíblico, porque en este versículo bíblico podemos encontrar una gran enseñanza para nuestra vida. Miqueas capítulo 6 versículo 8, porque es un resumen. Miqueas capítulo 6 versículo 8 es un resumen de lo que hicieron los profetas en el tiempo de Miqueas, en el tiempo de Amós y en el tiempo de Oseas y en el tiempo de Isaías. Profetas que convivieron con él en ese tiempo. Fíjate lo que dice. Y verás cómo lo vas a comprender porque has estudiado durante estos últimos meses los profetas. Fíjate lo que dice. Él te ha declarado hombre lo que es bueno. ¿Y qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solamente practicar justicia? ¿Quién era el profeta menor que hemos estudiado que resaltaba la justicia por encima de cualquiera? El profeta Amós. Amós era el profeta que declaraba la justicia de Dios. Y dice, practicar justicia. Pero ahora dice otra frase, amar misericordia. ¿Quién sino Oseas? El profeta que tuvo que experimentar cómo su propia esposa iba al amor de otros hombres y que él tenía que mantenerse fiel para demostrar que así Dios se mantiene fiel con su pueblo. Si no es la misericordia del Señor por la cual nosotros no hemos sido consumidos. Por lo tanto, estamos viendo el mensaje de Amós, justicia. Estamos viendo el mensaje de Oseas, misericordia. Y dice, y andar humildemente con tu Dios. ¿Quién presenta a Cristo como el Cordero inmolado, que no abrió su boca, que humildemente fue al matadero y fue sacrificado, sino el profeta Isaías? En este versículo podemos darnos cuenta cómo Miqueas incorpora, no sé si consciente o inconscientemente, el mensaje de sus contemporáneos que también están predicando la palabra de Dios. Para afirmar algo, cuando Dios habla, no habla para desacreditar a otros siervos de Dios. Habla para confirmar su palabra siempre. Y esto es un consejo con el que quiero terminar. No te dediques a desacreditar a los demás que no piensan como tú o que no tienen el mismo mensaje que tú.
porque Dios da un mensaje a cada siervo. Un mensaje que sigue siendo palabra de Dios para cada tiempo y para cada contexto en el cual se vive. No desechemos nunca lo que el Señor quiere hablarnos por diferentes siervos, porque todo es palabra de Dios. Examinarlo todo, dice la palabra del Señor, y retener lo bueno. Por lo tanto, la justicia de Oseas, la justicia de Amós, la justicia de Amós, la misericordia de Oseas y la humildad de Isaías pueden estar siempre presentes en el mensaje de diferentes siervos del Señor. Y Miqueas, ¿quién como Dios es el que nos resalta esta enseñanza? Me gustaría continuar, porque todavía nos queda mucho por estudiar de Miqueas, pero son las 10 menos 5 y esta es la introducción al libro de Miqueas. Espero que hayamos comprendido por lo menos en qué contexto se mueve este profeta. Amén. Pues hermanos, dicho esto, vamos a orar al Señor para concluir este tiempo de estudio de la palabra. Mañana, Dios mediante, estaremos en prisión, orar, porque no sé lo que me voy a encontrar, porque como Madrid acaba de declarar que estas normas que ya os expliqué al principio, no sé si mañana llegue a la prisión y me digan que no me van a dejar pasar, pero yo voy a intentarlo. Mientras no me llamen, voy a hacer acto de presencia para estar con los chicos, porque mientras podamos hay que ir. El día jueves estaremos a las 8 juntos, estaremos orando, alabando al Señor y estudiando el Evangelio de Juan. Vamos a estudiar cuando Jesús aparece a sus discípulos en la orilla de la playa, con ese pescado en las brasas, precioso el pasaje, vamos a aprender mucho sobre ello. Y el día domingo, pues ya es primer domingo de mes, el pastor Tony estará compartiendo la palabra y repartiendo la cena del Señor con los hermanos que se bautizaron en Ciudad Real. Y nosotros estaremos ya pues en Sevilla, Dios mediante, con la mamá de Rocío y comiendo albóndigas. Entonces, gracias al Señor. Muy bien, pues si os parece bien, nos ponemos en pie y oramos al Señor para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta noche porque hemos podido estar juntos, unánimes, sintiendo una misma cosa, reunidos con el santo propósito de glorificar tu nombre, Señor. Ahora, Padre, que nos despedimos, no queremos despedirnos de ti, sino que tu presencia vaya con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Por eso, Señor, exaltamos tu nombre, Señor, y te damos a ti toda la adoración porque tú te la mereces, Señor. Llévanos a nuestros hogares, danos descanso y paz para afrontar mañana el día de trabajo, Señor, y que seas tú, Señor, dándonos entendimiento para poner en práctica todo aquello que hemos aprendido acerca de tu siervo Micaías, que lo único que nos enseña es quién como tú. No hay nadie como tú que se pueda comparar. Por eso, Señor, exaltamos y glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.